las inocentes criaturas repartidas en varios hogares de personas extrañas, que aun cuando cristianas y caritativas, no pueden prestarle el calor y el apoyo que les es necesario. Máximo cuando un día les dan de comer en una casa y otro en otra, y sin la estabilidad ninguna de ellos, y sin su camita a propósito que les preserve de la intemperie en la mayoría de las veces. Por ello, y por la falsedad de la denuncia, suplican que le concedan la libertad condicional. No se la concedieron. Rita, mi testigo, mi informante que desde Victoria ya me cuenta, dice, eran 3 hermanos que los tuvo que criar miembros diferentes de la familia. Entonces, a una hermana se la llevaron, una parte de la familia se la llevó a Victoria, y en Victoria murió a los 16 años, a Valencia, y en Valencia murió a los 16 años de tuberculosis. A ella la cría una tía y una sobrina que también habían estado presas, y a su hermano, otro tío. A los 16 años a Rita se tiene que ir a Victoria por un montón de circunstancias familiares, porque estaba muy enferma también de tuberculosis, y se va a Victoria a curarse, y ya se quedó ahí, y su hermano también, pero crecieron separados. Eso obligaba a que la familia numerosa pasara eso. Agustina también cuenta, dice, mis hermanos varones se fueron a vivir con un pariente y a trabajar para el pariente, ¿vale? Luego hay un tema, que es el tema que he dejado prácticamente al final, y ya, para el final, que es el tema de la represión sexual, porque como decíamos que hay una represión sexuada, una represión por motivos políticos, pero una represión sexuada. Y esa represión sexuada asume formas diferentes. Una es la represión sexual pura y dura, que son los casos que ya hemos comentado de violaciones. Los testimonios de las violaciones en las cárceles son frecuentes. Y solo os voy a poner esto para que, a ver si lo podemos escuchar. Este señor, a ver si... No vamos a poder escucharlo, pero si podéis leerlo, o lo leo, el texto de Queipo de... Sabéis que Queipo de Llano era el gobernador militar de Sevilla. Y dice, por la radio Queipo de Llano decía, lo que pasa que lo que quería poneros es la audición de Queipo de Llano de verdad, pero dice, nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre, y de paso también a las mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen. ¿No han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son los hombres de verdad, y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen. Está grabado en la radio. Eso se emitía por la radio en Sevilla y en toda Andalucía. Es decir, la violación como una estrategia más de humillación y de sumisión a las mujeres. Por eso decimos que es una represión sexual claramente dirigida y destinada a humillar aún más a las mujeres. Se trataba eso de demostrar esa sociedad viril, que era la que imponía el régimen, con unas mujeres sumisas. Entonces la forma de demostrar esa virilidad era a través de la humillación, a través de la violación. Aquí en Villarroledo también pasaba, y hay muchos testimonios de violaciones me permitiré que no diga el nombre de la persona que me ha contado esta historia, dice que una de sus tías se negó porque un señor se le declaró, porque lo dice así finamente, que prefería morir antes que tener una hermana que pasara por eso. Y murió. Es decir, había una presión a las mujeres a cambio de favores sexuales, cuando no, que ya era una violación evidentemente, cuando no había violaciones directas. Pero también había otra violencia que tiene que ver con la violencia sexuada, que es también visual. ¿Qué es visual?
ritualizada, que es el hecho de rapar a las mujeres. Rapándolas se les cortaba su melena, que era el símbolo típico de la femineidad. Mujeres sin sus símbolos visibles de feminidad se las rapaba, se les daba aceite de ricino para que se hicieran todas sus necesidades encima mientras las paseaban por las plazas de los pueblos y de las ciudades, precedidas por bandas de música, con la gente abucheándolas, muchas veces con carteles diciéndoles putas, rojas, etc. En algunos casos les dejaban un poco de pelo para atarle un lazo rojo y demás. ¿Cómo será que eran conscientes de lo que hacían? Que solo hay para toda España 3 fotos de mujeres rapadas que las voy a poner. Esta, que veis ahí. Esta otra, pero a mí la que más me sobrecoge es esta. Mírenla bien. Obligadas a hacer el saludo fascista, rapadas con su mechón. Mirad las caras de las mujeres. Mirad la chiquilla al lado de la columna que agacha la cabeza para que no se la vea. Violencia sexual, ritual, visual. Humillarlas públicamente. Eso también pasó en Villarrobledo. Hay muchísimos testimonios, muchísimos. Y incluso uno de los nos contaba Amelia, vosotros, os lo habrá contado vosotros también, de sus vecinas, no se acordaba muy bien el nombre, 3 vecinas que vivían en su misma calle, que fueron paseadas y cuentan que una de ellas no volvió a salir a la calle nunca más, porque no fue capaz de soportar la humillación que significaba ser expuesta de esa manera. Otra de las grandes dificultades era conseguir trabajo, porque el trabajo para las rojas estaba vedado. Abel contó también lo de que a su madre le negaban hasta el agua, porque a las rojas ni agua de verdad. Entonces una situación tremenda de exclusión laboral, de exclusión social y demás. Y antes de terminar, que ya prometo que termino, una breve referencia a las maestras, ¿vale? Las maestras fueron fuertemente represaliadas porque su labor era muy peligrosa para el régimen, en el sentido que podían influir, adoctrinar, como se dice ahora, a los alumnos y alumnas. En Villarrobledo se depuraron 10 maestras, 2 de ellas incluso llegaron a juicio sumarísimo, que son de las únicas que voy a hablar. Una era doña Sofía, que también salió en la charla con Amelia, que fue maravillosa. Ahí tenéis, doña Sofía Fialco. Era directora del grupo escolar Joaquín Costa, que es Postigo Altos, era de la UGT. Fue acusada de, por supuesto, roja, blasfema, pero lo que se le acusaba específicamente era de haber utilizado ropas de santos para hacer el vestuario para una obra de teatro benéfica en el Gran Teatro. Ella argumenta que ella ha utilizado unas ropas que habían requisadas, que estaban en los almacenes del colegio y que no sabía de dónde era. Da igual. A ella la depuran por eso, es decir, le quitan su cargo, pero ella hace su declaración de la Guardia Civil y se va a Gijón, de donde era ella. Pero su marido, que era maestro de pueblo también, que era don Vicente Pelayo, había sido un destacado dirigente del Partido Socialista y había logrado huir. Don Vicente Pelayo y su hijo Orlando, que también hablamos mucho con Amelia, porque se acuerda de ella. Y Orlando y Vicente huyen ahora, y entonces, como no pudieron con ellos, pues tiempo después de ser depurada, denuncia a Sofía, que estaba en Gijón, la traen a Albacete, la meten presa, le hacen el juicio, y entre que la condenan a 2 años, en casi el proceso, que transcurre el proceso, Sofía está en libertad condicional y vuelve a Gijón y no se vuelve a hacer de manera.
fueron maestros los dos en un pueblo de Extremadura. No podéis imaginar la cantidad de homenajes que les hicieron a don Vicente y a Ana Sofía en esos pueblos. Aquí estamos esperando el reconocimiento a los maestros republicanos todavía. Y el otro caso es de María Concepción Muñoz Grataco, que también, bueno, de pésima conducta, interesante, en los formularios que tenían que rellenar de la Falange, pues hablaban, por supuesto, de la moral pública, de la moral privada, todo eso tenían que informar para ver si se la destituía o no de su cargo. Pero, aunque María Concepción ocupó un cargo importante porque era la presidenta como del consejo escolar de aquella época, se le hizo un juicio sumarísimo, pero se consideró que era un poco difícil que ella adoctrinara marxismo a niños de panulitos, que era la acusación. Entonces ya les parece un poco chungo mandarla a la cárcel por eso. Bueno, con el último castigo, aparte del castigo económico que no voy a enfocar aquí, es el destierro. La mayoría de las familias víctimas de la represión terminaron desterradas, yéndose de Villarrobledo. ¿Por qué? Hay un motivo técnico, que es que cuando se les concedía la libertad condicional, muchas veces porque las cárceles estaban hacinadas, se les daba libertad condicional con destierro, es decir, quedas libre, pero no vuelves a tu pueblo. Tienes que estar a 250 kilómetros, a 500 kilómetros, a 300, según la peligrosidad de la rea, pues ya se veía dónde la mandaban. Entonces ya mucha gente que pasó su condicional, a veces las liberaban a los 7 años de cárcel y tenía que estar 20, yendo creo que todas las semanas a firmar, cada mes, a firmar en un sitio, ya no volvieron. Pero luego hubo otro destierro voluntario, que no era voluntario tampoco, de gente que se fue porque literalmente no podía vivir en Villarrobledo, porque no podían vivir con el escarnio, porque no podían vivir con los malos tratos. Hay muchísimas más historias que no puedo contar porque ya me pasó mucho de vivienda. Y se fueron. Otros que se fueron reunificaron sus familias en el extranjero, de aquellos huidos. Por lo tanto hay como una diáspora tremenda de las familias de refugiados de Villarrobledo. Cuando Sinfo Navarro me puse en contacto con ella para hablar con su madre, estuvimos hablando y viendo el juicio y demás, y me dice, claro, yo después del juicio, dice, entendí por qué mi madre nunca más quiso volver a Villarrobledo. ¿Por qué? Porque ella estuvo presa, porque su tío Norberto está en el Barrero, porque su otro tío estuvo preso y cuando salió ya no pudo recuperar la salud mental, y porque su abuelo no pudo soportar el dolor, y además que la Falange fuera y le desbaratara todo su taller, su ferretería, pues el hombre se tiró a la vía del tren. ¿Qué pasó? Aurora Navarro no volvió nunca más a Villarrobledo, nunca más. Ningún miembro de esa familia vive ahí, que sepamos por lo menos lo que ella me ha dicho, ¿vale? Entonces, quienes se quedaron, y con esto ya termino, quienes se quedaron tuvieron que sufrir todo tipo de vejaciones, maltratos, pobreza, una doble represión sobre las mujeres, política y de género. Fueron obligados y condenados a un silencio pesado como una losa, como dicen algunas de las personas con las que he hablado. Un silencio que entonces no era para muchas una negación de la historia, sino una estrategia de supervivencia. No hablar, no verbalizar, no compartir con sus familiares, con sus hijos, que les permitía preservarlos del horror, del miedo, de la posibilidad de convertirlos en víctimas, a ellos y ellas, también, aún más, porque ya eran víctimas. Ese silencio era para la dictadura una victoria más, porque eliminando la memoria colectiva se eliminaba la de las víctimas, pero también la de los victimarios. Y por eso estamos aquí, para despertar esas voces dormidas, para que entre todas y todos construir esa memoria colectiva, que después de 80 años ha sido, que después de 80 años la historia quite la losa del olvido. Muchas gracias.